Antes de empezar la historia, cuéntanos desde donde lo ves dejando un comentario abajo. Si te gusta el vídeo, no olvides darle al me gusta y suscribirte. Que tengas un buen día. Disfruta de la historia. Sarah Carter llevaba 3 meses trabajando en Miller Enterprises. Incluso después de un largo día lleno de papeleo, mantuvo un hábito que se había convertido en parte de su rutina. Se dirigió al pequeño mercado de la esquina, su parada habitual después del trabajo, y compró paquetes de pan, jugo y barras de granola. Después de pagar, salió con las bolsas y cruzó la calle hasta la acera frente a la empresa. Allí, un pequeño grupo de personas sin hogar ya la esperaba. Algunos estaban sentados sobre mantas improvisadas. «Sarah, qué bueno verte», dijo uno de los hombres. Un señor mayor de barba canosa llamado Henry. Ella sonrió y se arrodilló a su lado, empezando a repartir la comida. «Buenas noches a todos. Esta noche tenemos jugo y barras de granola». Los rostros cansados se iluminaron. Una suave risa llenó el aire mientras comían los bocadillos, y Sarah sintió esa calidez en el pecho, la que siempre le daba saber que, incluso con tan poco, podía hacer algo por ellos. No sabía que desde el último piso del edificio, tras una pared de cristal, Alex Miller los observaba atentamente. El director ejecutivo de la empresa era una persona fría, racional y centrada en los negocios, fácilmente impresionable. Rara vez prestaba atención a la vida privada de sus empleados, pero en los últimos días había notado que aquella joven salía del trabajo y se dirigía directamente a aquel grupo frente al edificio. Al principio, pensó que era solo una coincidencia, pero luego se dio cuenta de que ocurría a diario. Aún más intrigante, ella nunca pidió nada a cambio. Apoyado en su lujoso escritorio, Alex entrecerró los ojos al ver la sonrisa de Sarah mientras hablaba con Henry y los demás. Frunció el ceño. «¿Qué gana ella con esto?», murmuró para sí. Negando con la cabeza, se apartó de la ventana y volvió a trabajar. Aún así, una parte de su mente seguía distraída por esa peculiar empleada. El día siguiente fue intenso. Sarah dedicó la mayor parte del tiempo a organizar informes y responder correos electrónicos para su supervisor directo, el jefe del departamento de finanzas. El trabajo era exigente, pero nunca se quejó. Sabía que lo necesitaba. Esa tarde, mientras revisaba una pila de documentos, sintió una sombra caer sobre su escritorio. Al levantar la vista, vio a Alex Miller allí de pie, mirándola fijamente. El corazón le dio un vuelco. «Señor Miller», dijo rápidamente, intentando no parecer nerviosa. «Sarah, ¿verdad?», asintió. Nunca esperó que el mismísimo director ejecutivo supiera su nombre. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», y preguntó, cruzándose de brazos. «Unos meses». Alex asintió lentamente, como si calculara algo. «¿Te gusta tu trabajo?». Sarah parpadeó un par de veces. Era una pregunta simple, pero viniendo de él, parecía una prueba oculta. «Sí, lo hago. Es un reto y, bueno, estoy aprendiendo mucho». La observó un momento antes de asentir brevemente. «Bien. Sigue así entonces». Se alejó, dejándola sentada allí confundida. Al final del día, como de costumbre, Sarah fue al mercado. Compró los bocadillos y los repartió entre las personas sin hogar. Alex, que ya se había ido, salió por la entrada principal y la volvió a ver, arrodillada en la acera, repartiendo comida con una sonrisa sincera. Se detuvo cerca de su coche, observándola en silencio. Había algo en la escena que lo inquietaba y lo intrigaba a la vez. Nunca había conocido a nadie que hiciera esto todos los días sin esperar nada a cambio. Mientras subía a su coche y conducía a casa, Alex no se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, su mente estaba en algo más que el trabajo. Los días siguientes siguieron la misma pauta. Sarah pasaba sus jornadas laborales sumida en hojas de cálculo y correos electrónicos, completando las meticulosas tareas que le exigía el departamento de finanzas. Era eficiente, discreta y dedicada, pero nunca buscaba llamar la atención. Su único respiro llegó al final del día, cuando dejó la empresa y se fue directo a las personas sin hogar. Alex Miller se dio cuenta. Si antes miraba por la ventana de vez en cuando y lo veía como algo temporal, ahora era diferente. Era una costumbre, un compromiso, y para él, no tenía sentido.
Esta chica gasta su dinero y su tiempo ayudando a desconocidos todos los días. Eso no es normal. Se sorprendió murmurando esas palabras mientras observaba a Sara en su sitio habitual, arrodillada, repartiendo bocadillos y sonriendo. Parecía tan genuinamente feliz. Alex se apartó de la ventana, perturbado por sus propios pensamientos. Siempre había creído que la gente solo hacía cosas esperando algo a cambio: dinero, reconocimiento, ascensos, favores futuros. ¿Pero qué ganaba Sara con esto? En la oficina, la rutina era siempre la misma. Sara se había hecho conocida por ser eficiente, pero algo torpe, sobre todo cuando estaba nerviosa. Ese día en particular, mientras terminaba un informe, apareció una notificación en su pantalla: una reunión de última hora con Alex Miller y el departamento de finanzas. Tragó saliva con dificultad. No era que le tuviera miedo al director ejecutivo, pero su presencia tenía un peso extraño en la sala. Alex era conocido por su seriedad y mirada penetrante. Era directo, conciso y nunca perdía el tiempo en conversaciones triviales. Sara cogió su bloc de notas y se dirigió a la sala de reuniones del piso 34. En cuanto entró, sintió las miradas de sus colegas sobre ella y, aún más importante, la de Alex. La reconoció al instante, pero en lugar de saludarla o mostrar interés, simplemente asintió levemente, indicando que la reunión estaba a punto de comenzar. Caballeros, vayamos al grano. Alex empezó con voz firme. Los últimos informes muestran un crecimiento sólido, pero tenemos gastos innecesarios que deben optimizarse. Los jefes de departamento comenzaron a presentar cifras y sugerencias mientras Sara tomaba notas en silencio. Estaba tan concentrada que ni siquiera notó que Alex la miraba fijamente por un instante antes de apartar la mirada. Al terminar la reunión, Sara se levantó con los demás, pero antes de que pudiera irse, una voz grave la llamó. ¿Sí? Su cuerpo se tensó al instante, él la había vuelto a decir. Al darse la vuelta, vio a Alex apoyado en la mesa, con los brazos cruzados y una expresión neutra. «Ven conmigo». Sara simplemente asintió, intentando mantener la compostura mientras lo seguía a su oficina. Una vez dentro, él cerró la puerta y se sentó tras su impecable escritorio, indicándole que se sentara frente a él. «Llevas trabajando aquí unas semanas. ¿Qué opinas de la empresa hasta ahora?». Parpadeó varias veces ante esa pregunta. «Me gusta mucho. Es un reto, pero estoy aprendiendo mucho». «¿Y tienes planes para el futuro?». Sara dudó. No esperaba que un director ejecutivo se interesara por algo tan personal. «Bueno, quiero crecer en el sector financiero, quizá conseguir un puesto más estable y quién sabe, cursar un posgrado algún día». Alex asintió lentamente, como si procesara la información. Luego cambió de tema. «Todas las noches, al salir del edificio, te veo ayudando a esas personas sin hogar». El corazón de Sara se paró por un instante. «¿Lo ves?», repitió, parpadeando. «Mi oficina da a la entrada del edificio. Te observo todas las noches». Sara sintió que se le calentaba la cara. Él la había estado observando todos los días. «No hay problema, ¿verdad?», preguntó vacilante. «No». Alex negó con la cabeza. «Simplemente no lo entiendo. Haces esto todos los días. Gastas tu dinero, tu tiempo. Parece que no quieres reconocimiento». «¿Por qué?». Sara se relajó un poco al darse cuenta de que no la estaba juzgando. Simplemente estaba confundido. «Me gusta ayudar». «¿Pero por qué?». Se encogió de hombros. «Si yo estuviera en su lugar, querría que alguien hiciera lo mismo por mí. Además, es un detalle pequeño, pero marca la diferencia». Alex guardó silencio un momento, observándola. Luego se inclinó hacia adelante y juntó las manos sobre el escritorio. «¿Y haces esto todos los días?». «Sí». Soltó un breve suspiro y murmuró algo para sí mismo antes de asentir. «Puedes retirarte». Sara parpadeó. «¿Qué?». «Puedes volver al trabajo». Dudó un segundo antes de levantarse y salir de la oficina. Al cerrar la puerta tras ella, se quedó quieta un momento, intentando procesar lo que acababa de suceder. Más tarde esa noche, al salir del edificio, Sara repitió su rutina habitual: comprar comida y repartirla entre las personas sin hogar.
Alex, desde su oficina de arriba, seguía observando. Pero ahora no solo observaba, sino que intentaba comprender. ¿Por qué alguien tan joven, que ganaba tan poco, elegiría gastar su dinero de esa manera? Se cruzó de brazos, sintiéndose un poco irritado consigo mismo. Esto no tiene sentido. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que quería entender. Los días pasaron rápido, y sin que Sara se diera cuenta, llegó el fin de mes. Su rutina en la empresa ya estaba bien establecida. Trabajaba todo el día en el departamento de finanzas, pasaba por el mercado, compraba comida, cruzaba la calle y la repartía entre las personas sin hogar. Y, por supuesto, sin que ella lo supiera, Alex Miller seguía observando desde su oficina. No lo entendía, pero no podía ignorarlo. Sara nunca pidió nada a cambio, nunca presumió de ello, nunca intentó usarlo para llamar la atención. Simplemente lo hacía porque quería. Y por alguna razón irritante, Alex quería entender por qué. Pero ese viernes, ocurrió algo diferente. Era día de cobro. Cuando Sara abrió la aplicación de su banco esa mañana, sintió un gran alivio. Había llegado su primer sueldo. No era mucho, pero le alcanzaba para pagar el alquiler, algunas facturas atrasadas y comprar comida para el mes. O al menos ese era el plan. Pero a medida que transcurría el día y terminaba el trabajo, un pensamiento no la abandonaba. Henry, el anciano que llevaba años viviendo en la calle, siempre educado, siempre amable a pesar de su difícil situación. Llevaba un abrigo andrajoso y sus zapatos apenas se sostenían. También estaban la señorita Sophie, que dormía con una manta fina, y Jack, el joven de 20 años que siempre decía que pronto se iría de esta vida, pero nunca consiguió trabajo. Sara sabía que podía hacer algo más por ellos, y sin darse cuenta, cambió de rumbo. Entró en una tienda de ropa de descuento y compró abrigos y zapatos para Henry. Añadió una manta gruesa para Sophie y algunos artículos esenciales para los demás. Luego fue al supermercado y compró suficiente comida para que todos pudieran cenar esa noche. Al salir, su billetera estaba prácticamente vacía, pero su corazón se sentía pleno. Sara, esto es demasiado, dijo Henry, sosteniendo el abrigo nuevo con lágrimas en los ojos. Ni siquiera sé cómo agradecerte, exclamó Sophie, abrazando la manta. Jack, que siempre intentaba hacerse el duro, solo miró sus zapatillas nuevas y murmuró, esto me va a ayudar a conseguir trabajo. Gracias, Sara. Sonrió, sintiendo ese calor familiar en el pecho. No tienes que agradecerme. Harías lo mismo por mí. Esa noche hubo más risas de lo habitual. El grupo estaba feliz, y eso era todo lo que le importaba a Sara hasta que miró la hora y se dio cuenta de un pequeño pero importante detalle. No tenía dinero para volver a casa. Sara parpadeó un par de veces, esperando encontrar una solución, pero no la encontró. Había gastado hasta el último centavo, no había tiempo para darle vueltas, decidió. La mejor opción era caminar. Al fin y al cabo, ¿cuánto tardaría? La respuesta llegó tras 30 minutos de caminata. Las calles estaban cada vez más vacías, el frío se colaba y le dolían los pies con sus incómodos zapatos de trabajo. Suspiró, ajustándose mejor el fino abrigo. Aún quedaba un largo camino por recorrer, y entonces un elegante coche negro se detuvo a su lado. Sara observó cómo la ventanilla bajaba lentamente, y al mirar dentro, el corazón le dio un vuelco. Era Alex Miller. Arqueó una ceja. ¿Cuánto piensas caminar? Sara abrió la boca, pero dudó. Genial, de entre todos, tenía que ser él. A casa, respondió ella, intentando sonar despreocupada. Alex miró hacia el camino. ¿Vives lejos? Sí. Hubo un breve silencio antes de que Alex suspirara y abriera la puerta. Entra, dudó Sara. Que el director ejecutivo de la empresa la llevara no parecía la mejor idea, pero, sinceramente, estaba agotada. Así que aceptó. En cuanto subió, sintió el calor del coche y suspiró aliviada. Alex condujo en silencio unos minutos y luego la miró. ¿Por qué caminas a casa? Sara no vio motivo para mentir. Me gasté todo el dinero. Los dedos de Alex se apretaron sobre el volante. ¿Te pagaron hoy? Sí. ¿Y ya te lo gastaste todo? Ella asintió. ¿En qué?
Sara dudó un segundo antes de responder, simplemente ayudando a las personas sin hogar. El coche quedó en completo silencio. Sara se giró para mirarlo y vio a Alex mirándola como si acabara de decir algo increíble. ¿Te gastaste todo tu sueldo ayudando a desconocidos? Soltó una risita incómoda. Bueno, visto así, parece una pésima decisión financiera. Alex parpadeó un par de veces. ¿Por qué lo es? Sara se cruzó de brazos, mirando por la ventana. No a mí. Alex mantuvo la vista fija en la carretera, pero ella notó que estaba procesando lo que acababa de decir. Tras unos segundos, respiró hondo. Al menos tienes dinero para el alquiler. Sara sonrió, apartando la mirada. No, pero lo averiguaré. Alex soltó una risa breve y sin humor. Increíble. ¿Eres realmente? Se detuvo a media frase. Sara arqueó una ceja. ¿De verdad soy qué? Diferente. Parpadeó. ¿Era un cumplido? El resto del viaje fue tranquilo, pero no incómodo. Cuando Alex finalmente se detuvo frente a su edificio, dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias por traerme, señor Miller. La miró un momento antes de responder. Si va a seguir gastando su dinero así, al menos avíseme. Te pagaré el viaje a casa. Sara se rió, negando con la cabeza. Me las arreglaré. Siempre lo hago. Abrió la puerta y salió, pero antes de entrar, se volvió hacia él y le dijo algo que hizo que Alex Miller se quedara sentado en su coche varios minutos después de que ella se fuera. Buenas noches, señor Miller, y gracias por su preocupación. Frunció el ceño al verla desaparecer en el edificio, y entonces se dio cuenta de que realmente le importaba. ¿Pero por qué? A Alex Miller no le gustaban las distracciones. Sus días estaban planificados al minuto y rara vez se desviaba de su horario. Trabajo, reuniones, informes, más trabajo. Era un hombre de resultados, no de sentimentalismos. Pero ese lunes por la mañana, sentado en su escritorio de la oficina, algo lo inquietaba de una manera que no podía ignorar. Estaba distraído, y la razón era Sara Carter. La noche del viernes no se le había ido de la cabeza desde el momento en que la vio caminando sola. La forma en que dudó antes de aceptar que la llevaran, su conversación en el coche. Había gastado todo su sueldo ayudando a las personas sin hogar. Todo su sueldo. Repitió ese pensamiento en su mente, tratando de entenderlo. ¿Qué clase de persona hace eso? Sara Carter era imprudente, irresponsable y absurdamente desinteresada, algo que para él no tenía sentido. Pero, sobre todo, era fascinante, y Alex odiaba las cosas que no podía entender. La mañana en la empresa transcurrió como siempre. Sara llegó puntual como siempre y empezó a trabajar, sin percatarse de que el director ejecutivo la observaba de vez en cuando. Parecía normal, como si nada hubiera pasado. No puedes ignorar esto, Alex, murmuró para sí mismo, golpeando el escritorio con un bolígrafo. Tras una hora mirando informes sin poder concentrarse, Alex finalmente tomó una decisión. Levantó el teléfono y pulsó un botón, llama a Sara Carter a mi oficina. Ahora. Sara estaba concentrada en organizar un documento. Al recibir el mensaje, sintió un ligero nudo en el estómago. ¿Por qué quería verla Alex Miller? Su corazón latía con más fuerza al levantarse y caminar por los pasillos hasta el piso 35, donde estaba la oficina del director ejecutivo. El asistente la saludó con un gesto de la cabeza y le señaló la puerta. ¿Puede pasar? Él está esperando. Sara respiró hondo, se ajustó la blusa y giró el pomo de la puerta. Al entrar, vio a Alex sentado tras su gran escritorio de madera oscura, con una expresión indescifrable en el rostro. Cerró la puerta. Ella obedeció, intentando aparentar calma. ¿Solicitó verme, señor Miller? Entrelazó los dedos sobre el escritorio y la observó un momento antes de hablar. Sí. Quiero entender algo. Está bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? Sara frunció el ceño. ¿Hacer qué? ¿Gastar tu dinero ayudando a gente que nunca te dará nada a cambio? Parpadeó un par de veces. Así que de eso se trataba. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó, cruzándose de brazos. Alex la miraba fijamente.
Sí, lo hago, pensó Sara un momento antes de responder. Lo hago porque puedo. Porque los veo todos los días. Y sé que a nadie más le importa. Y porque, hizo una pausa, eligiendo sus palabras, si yo estuviera en su lugar, querría que alguien lo hiciera por mí. Alex apoyó los codos en el escritorio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Pero no tienes obligación de ayudarlos. Nadie te lo pide. ¿Desde cuándo necesitamos la obligación de hacer lo correcto? Hubo un breve silencio. Alex la miró directamente a los ojos. Sara le sostuvo la mirada, firme. Suspiró y se recostó en su silla. Eres increíble. Sara esbozó una leve sonrisa. Lo oigo mucho. Alex se pasó una mano por la cara, como si estuviera lidiando con un rompecabezas sin solución. Sabes que no puedes seguir viviendo así, ¿verdad? Gastando todo tu dinero y metiéndote en situaciones difíciles. Lo sé, dijo Sara encogiéndose de hombros, pero siempre lo averiguo. Respiró hondo y negó con la cabeza. De acuerdo, puedes volver al trabajo. Sara asintió y se dio la vuelta para irse. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, Alex dijo algo que la hizo detenerse en seco. Si alguna vez necesitas dinero, avísame. Yo me encargo de tu transporte. Se giró para mirarlo. ¿Es broma? No, hablo en serio. Sara entrecerró los ojos. Señor Miller, agradezco su preocupación, pero puedo cuidarme sola. Eso pensé. Pero el viernes por la noche, caminabas solo en el frío. ¿Por qué te gastaste hasta el último centavo en desconocidos? Sara abrió la boca para responder, pero luego la cerró. Tenía razón. Alex se cruzó de brazos. La próxima vez, al menos acepta que te lleve. Sara lo miró fijamente unos segundos antes de suspirar. Si hay una próxima vez, lo pensaré. Y entonces se fue. En los días siguientes, Alex siguió prestándole atención. No porque quisiera. Fue involuntario. Quería entender qué impulsaba a esa joven. Pero cuanto más intentaba encontrar una respuesta lógica, más frustrado se sentía. Sara seguía igual. Trabajaba, hacía bromas sutiles con sus compañeros y siempre ayudaba cuando alguien lo necesitaba. Y al final del día, continuó con su rutina con las personas sin hogar. Y Alex siguió observando. Pero por primera vez, no supo qué hacer con esa información. El viernes siguiente, ocurrió algo inesperado. Sara estaba a punto de irse cuando afuera empezó a llover a cántaros. Miró las calles mojadas y suspiró. Esto complicaría las cosas. Aún así, cogió su paraguas y salió. Pero al llegar a la entrada del edificio, un coche negro se detuvo a su lado. La ventanilla bajó lentamente. Y allí estaba Alex Miller. Sara abrió mucho los ojos. ¿Señor Miller? La miró. Su expresión era indescifrable. ¿De verdad piensa salir con esta lluvia? Parpadeó. Lo soy. Suspiró y abrió la puerta. ¿Entra? Sara dudó. ¿Se está volviendo un hábito? No lo hagas raro. Simplemente entra. Ella rió entre dientes y por segunda vez, aceptó el viaje. Al principio, el viaje fue tranquilo. El único sonido era el de la lluvia contra las ventanas. Pero después de unos minutos, Alex rompió el silencio. ¿Alguna vez has pensado en pedir un aumento? Sara frunció el ceño. ¿Qué? Tu sueldo claramente no te alcanza. ¿Alguna vez has pedido un aumento? Soltó una breve carcajada. Creo que tendría que trabajar aquí al menos un año antes de siquiera considerarlo. Alex mantuvo la vista fija en la carretera. Tal vez no. Sara lo observó. ¿Qué significa eso? Él se encogió de hombros. Significa que podrías ser más valioso para la empresa de lo que crees. Parpadeó un par de veces. ¿Era un cumplido? Pero antes de que pudiera preguntar, Alex se detuvo frente a su edificio. Sara dudó antes de abrir la puerta. Señor Miller, ¿por qué hace esto? Se giró para mirarla. ¿Haciendo qué? ¿Esto? ¿Me llevas? ¿Me cuidas?
Alex guardó silencio un momento antes de responder. Porque por primera vez, de verdad quiero entenderte. Sara sintió que el corazón se le aceleraba un poco más de lo debido. Entonces abrió la puerta, salió del coche, y antes de entrar al edificio, dijo algo que hizo sonreír a Alex por primera vez en mucho tiempo. Buenas noches, señor Miller, y gracias por traerlo. La observó mientras entraba y, sin darse cuenta, sonrió levemente. Alex Miller nunca se había considerado una persona curiosa. Siempre creyó que el mundo funcionaba de forma sencilla, la gente hacía las cosas esperando algo a cambio. Pero Sarah Carter le demostraba una y otra vez que se equivocaba, y eso lo frustraba de una forma que no podía ignorar. En los últimos días, Alex había notado algo aún más extraño. Estaba empezando a ver a Sarah más allá del trabajo. No se trataba solo del viaje ni de la forma ridícula en que gastaba su dinero. Ahora notaba su presencia en la oficina, cómo hacía chistes sutiles cuando estaba cómoda, cómo fruncía el ceño al concentrarse, cómo ayudaba a sus compañeros sin esperar reconocimiento. ¿Y lo más irritante? No tenía ni idea del impacto que había tenido. Ese lunes por la mañana, Alex estaba en su oficina revisando informes cuando escuchó una conversación cerca de la puerta. Sara, ¿tienes un segundo? Era Mark, uno de los gerentes financieros. Claro, ¿qué pasa? La voz de Sara era alegre y alegre. Necesito ayuda con el informe. ¿Podrías revisarlo? Hubo una breve pausa antes de que Sara respondiera. No estoy seguro de ser la persona más indicada para esto, pero puedo intentarlo. Alex frunció el ceño. ¿Por qué siempre dudaba de sus propias habilidades? Sabía que Sara era mejor en lo que hacía que la mayoría de la gente allí, pero por alguna razón, ella no lo veía. Y odiaba darse cuenta de que quería que ella lo viera. Al final de la jornada laboral, Alex vio a Sara salir del edificio y dirigirse al mismo pequeño mercado. No debería haberse sorprendido. Era parte de su rutina. Pero esta vez, algo no encajaba. Sara no sonreía como siempre. Dentro de la tienda, Sara tomó algunos artículos y los colocó en el mostrador. ¿La cajera la miró con una expresión de lo de siempre? Sara dudó. Miró su billetera y luego los artículos. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que no podría comprar todo lo que quería. El sueldo de este mes se había acabado más rápido de lo que esperaba. Aún tenía que pagar el alquiler, las facturas y la comida de la semana. Nunca le importó sacrificar su propia comodidad para ayudar a los demás. Pero en ese momento, la realidad la golpeó con más fuerza de lo habitual. ¿Sara? La cajera la llamó. Ella sonrió, intentando disimularlo. Hoy llevaré un poco menos, pero la semana que viene lo compensaré. Él asintió, guardando las cosas. Sara salió del mercado y cruzó la calle hacia donde estaban las personas sin hogar. Pero a diferencia de otros días, no sintió la misma ligereza en el pecho. Porque por primera vez, se preguntó, ¿y si un día ya no puedo ayudarlos? Desde lo alto del edificio, Alex Miller notó algo diferente esa noche. Sara seguía allí repartiendo comida, pero había algo en su forma de moverse. En su mirada a las personas sin hogar, un detalle sutil, pero él lo captó. Y sin pensarlo dos veces, cogió su teléfono y pulsó un botón. Llama a Sarah Carter a mi oficina. Ahora mismo. Sara estaba guardando sus cosas cuando recibió el mensaje. Suspiró. ¿Qué quería Alex Miller ahora? Con el cansancio agobiándola, tomó su placa y se dirigió al piso 35. Cuando entró en la oficina, Alex ya estaba de pie, apoyado en su escritorio, con los brazos cruzados. La observó un momento antes de hablar. Cerró la puerta. Sara arqueó una ceja, pero obedeció. Señor Miller, si se trata de lo que hablamos antes, ya le dejé claro que estoy bien. ¿De verdad? Dudó. Alex era bueno interpretando a la gente. Y ahora mismo, estaba leyendo a Sara como un libro abierto. Dio un paso adelante. Hoy compraste menos de lo habitual. Sara se quedó paralizada. ¿Me estabas mirando? Siempre te miro. Parpadeó un par de veces, intentando procesarlo. Señor Miller, sé que le parece extraño mi hábito, pero la verdad es que no lo necesito. Pida un aumento.
Sara se detuvo. ¿Qué? Alex se cruzó de brazos. Te mereces un aumento. Pídelo. Sara frunció el ceño. No creo que sea el momento. Alex entrecerró los ojos. Sara, trabajas más duro que muchos empleados aquí. Mereces un mejor sueldo. Solo llevo aquí unos meses, ¿y quieres esperar un año entero luchando antes de darte cuenta de que mereces más? Sara tragó saliva. Ella no supo cómo responder. Alex la observó un momento antes de suspirar. Tienes que aprender a valorarte. Ella apartó la mirada. Sé lo que valgo. Él sonrió levemente, casi desafiante. No, tú no. Pero yo sí. Sara sintió que su corazón latía un poco más rápido de lo debido. ¿Por qué te importa?, preguntó en voz baja. Alex guardó silencio un momento antes de responder. Porque quiero entenderte. Y por alguna razón, eso fue lo más sincero que le había dicho a alguien. Sara parpadeó un par de veces, procesándolo. Entonces hizo algo que pilló a Alex completamente desprevenido. Ella sonrió. Es usted un director ejecutivo muy inusual, señor Miller. Alex arqueó una ceja. Y eres el empleado más testarudo que he conocido. Ella se rió. Él sonrió levemente. Y por primera vez desde que conoció a Sara Carter, Alex Miller se dio cuenta de que no solo quería comprenderla. Quería ver qué pasaría si seguía preocupándose por ella. En los días siguientes, algo cambió. Sara seguía igual, seguía dedicada a su trabajo, seguía ayudando a las personas sin hogar cada noche. Pero ahora Alex no solo observaba. Estaba participando. La llamaba a su oficina con más frecuencia, hablaba más con ella, ponía a prueba sus conocimientos, le hacía preguntas. Y cada día que pasaba, estaba más convencido de que Sara Carter era diferente a cualquier otra persona que hubiera conocido. Y eso lo inquietaba y fascinaba a la vez. Pero más que nada, quería ver a dónde lo llevaría esto. Para Alex Miller, todo era un juego de estrategia. Al fin y al cabo, así fue como construyó un imperio multimillonario. Siempre estuvo rodeado de gente ambiciosa y competente, la mayoría de la cual solo buscaba su propio beneficio. Pero Sara Carter no jugaba a ese juego. Ella era diferente. Ella no intentó impresionar. No buscó atención. Y aún así, él no podía ignorarla. Y eso le molestaba más de lo que quería admitir. En los últimos días, Alex notó que Sara se subestimaba. Era dedicada, perspicaz y trabajadora. Pero ella no veía su propio valor. Él no sabía por qué eso lo irritaba tanto. Pero sabía que quería ponerla a prueba, descubrir si era tan capaz como empezaba a sospechar. El martes por la mañana, Alex entró en su oficina y llamó a uno de sus directores. Prepara un informe sobre los costos operativos del último trimestre. Lo quiero para finales de semana. El director asintió. Pero antes de que pudiera salir de la sala, Alex añadió y puso a Sara Carter en el equipo. El hombre parpadeó un par de veces. ¿Sara Carter? ¿La asistente auxiliar? Sí. El director dudó. Es nueva. ¿Estás seguro de que puede con ello? Alex se cruzó de brazos. Quiero ver de qué es capaz. Sara estaba trabajando en un informe cuando recibió un correo electrónico sobre un nuevo proyecto. Frunció el ceño al mirar los detalles. Costos operativos del último trimestre. Informe detallado. Presentación para la junta directiva. Y, lo más extraño, su nombre figuraba en el equipo. Arqueó una ceja. ¿Fue un error? Antes de que pudiera pensarlo más, recibió un mensaje directo del mismísimo Alex Miller. Ven a mi oficina ahora mismo. Sara respiró hondo y se puso de pie. Cuando entró en la oficina, Alex estaba de pie junto a su escritorio, con una taza de café en la mano. La miró al entrar. Cerró la puerta. Sara obedeció, intentando mantener la calma. Señor Miller, ¿este correo fue un error? Alex arqueó una ceja. ¿Qué error? ¿Que mi nombre esté en este proyecto? Solo soy asistente. Se cruzó de brazos y ella frunció el ceño. Normalmente,
solo los empleados con más experiencia trabajan en proyectos como este. Alex tomó un sorbo de café, como si no fuera para tanto. Bueno, ahora tienes experiencia. Sara parpadeó. ¿Así es como funciona? Él se encogió de hombros. ¿Cómo lo hace? Entrecerró los ojos, recelosa. ¿Es una prueba? Alex sonrió levemente. ¿Y si lo es? Sara se cruzó de brazos. ¿Por qué? Le sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. Porque creo que eres mejor de lo que crees. Quiero comprobar si tengo razón. No supo cómo responder a eso porque, por primera vez, alguien creyó en ella antes que ella misma. Y eso era nuevo. La semana pasó volando. El proyecto fue más difícil de lo que Sara esperaba. Tuvo que revisar cifras, analizar informes anteriores y comprender los detalles financieros de la empresa. Pero, sorprendentemente, le gustó el desafío. El jueves por la noche, mientras revisaba el material, recibió un correo electrónico inesperado de Alex. «¿Listo el informe?», respondió Sara. «Casi. Estoy terminando los últimos ajustes». Su respuesta llegó segundos después. «Nos vemos en mi oficina ahora». Sara tragó saliva con dificultad. Se levantó y fue al piso 35. Al entrar, Alex estaba sentado en su escritorio, leyendo unos documentos. La miró y señaló la silla frente a él. «Siéntate». Sara obedeció, sintiendo un ligero nerviosismo. Tomó una copia de su informe y la analizó unos segundos antes de hablar. «Es mejor de lo que esperaba». Arqueó una ceja. «¿Fue un cumplido?» Alex sonrió levemente. «Tú decides». Sara puso los ojos en blanco, pero sonrió. Dejó el informe sobre el escritorio. «La presentación es mañana». «¿Estás listo?» Dudó un segundo antes de asentir. «Sí». Alex la miró unos segundos y luego dijo algo que la tomó completamente desprevenida. «Bien hecho, Sara». Sara se quedó paralizada por un momento. No estaba acostumbrada a los cumplidos. Y viniendo de Alex Miller, significaba aún más. Respiró hondo y sonrió. «Gracias, señor Miller». Él asintió, y por primera vez desde que la conoció, Alex notó algo nuevo: quería verla crecer, no solo en la empresa, sino porque le importaba. Y eso era peligroso. El viernes, Sara estaba lista para la presentación. Los miembros de la junta estaban reunidos en la sala de reuniones. Alex entró y se sentó a la cabecera de la mesa. Miró a Sara y asintió levemente. Ella respiró hondo y comenzó. Habló de los costos operativos, presentó gráficos y destacó áreas de mejora, y por primera vez, sintió que realmente pertenecía allí. Al terminar, la sala quedó en silencio por unos segundos, y entonces uno de los miembros de la junta directiva comenzó a aplaudir. Los demás la siguieron, y Sara apenas podía creerlo. Alex la miró con una expresión diferente. «Bien hecho, Carter». Sonrió, sintiendo una calidez en el pecho, y por primera vez, creyó que podía ser más de lo que había imaginado. Alex tenía razón sobre ella, y en ese momento, por fin lo comprendió. Sara Carter no estaba acostumbrada al reconocimiento. Siempre había trabajado duro, pero nunca había sido de las que llamaban la atención. Su objetivo era hacer un buen trabajo y mantenerse en el buen camino. Pero después de la presentación del viernes, todo cambió. La gente la veía diferente en la oficina. Más gente la saludó. Algunos incluso vinieron a pedirle consejo. Y lo más extraño de todo, Alex Miller parecía genuinamente complacido. El lunes por la mañana, Sara llegó al trabajo y encontró un sobre en su escritorio. Frunció el ceño al ver su nombre escrito. Al abrirlo, encontró una nota breve y directa. «Buen trabajo con la presentación. Considéralo un estímulo, LM». Sara arqueó una ceja. Dentro del sobre, había una bonificación considerable junto a su sueldo. Contuvo la respiración. ¿En serio? Antes de que pudiera procesarlo, sintió que alguien estaba a su lado. «Buenos días, Carter». Se giró rápidamente y vio a Alex allí de pie, con las manos en los bolsillos y expresión neutra.
Señor Miller, esto es un extra. Él asintió. Sí. Sara parpadeó un par de veces. ¿Por qué? Porque te lo mereces. El corazón le dio un vuelco. Alex no era el tipo de jefe que daba cumplidos a la ligera. Si decía esto, era porque lo sentía de verdad. Y, de alguna manera, eso significaba más de lo que debía. Gracias, dijo ella, sinceramente conmovida. Él solo asintió y se alejó. Y Sara se quedó allí, intentando comprender qué estaba pasando entre ellos. En los días siguientes, Alex empezó a actuar de forma diferente. Llamó a Sara a más reuniones. Le pidió su opinión sobre decisiones que normalmente se reservaban para los ejecutivos. Y lo más intrigante fue que la miró de otra manera. No de forma evidente, pero Sara percibió cuando la observaba. Y a veces se sorprendía observándolo. Una tarde, después del trabajo, Sara salió del edificio, y como siempre, se dirigió al pequeño supermercado. Pero esta vez, al salir, vio un coche negro aparcado al otro lado de la calle. La ventanilla bajó lentamente, y allí estaba, Alex Miller. ¿De verdad vas a seguir haciendo esto incluso después del bono?, preguntó con un dejo de humor en la voz. Sara se rió. Por supuesto. La observó un momento antes de abrir la puerta del coche. ¿Entra? Sara parpadeó. ¿Disculpa? ¿Qué? Sube al coche. Quiero verlo con mis propios ojos. Frunció el ceño. ¿Quieres qué? Quiero verlo con mis propios ojos. Sara dudó un momento, pero entonces algo en su interior le dijo que se fuera. Y por primera vez, Alex Miller la acompañó a ver la comunidad de personas sin hogar. La escena era casi cómica. La gente miraba a Alex como si fuera de otro planeta. Y para ser justos, parecía completamente fuera de lugar. Sara tuvo que contener la risa cuando Henry, el mayor del grupo, miró a Alex con recelo. ¿Eres el jefe de Sara? Alex asintió, cruzándose de brazos. Sí. Henry lo miró de arriba abajo. Nunca pensé que vería un traje por aquí. Sorpresa, dijo Alex secamente. Sara tuvo que morderse la lengua para no reírse. Pero mientras repartía la comida, notó que Alex realmente prestaba atención. Vio cómo la gente le agradecía, vio sus sonrisas, vio el verdadero impacto de su labor. Y por primera vez, no supo qué decir. Cuando terminaron, Sara se volvió hacia Alex. Bueno, ¿qué te pareció? Parecía pensativo. Es diferente verlo de cerca. Ella sonrió. Ayudar a la gente se siente bien. Deberías intentarlo más a menudo. Arqueó una ceja. No te acostumbres. Sara se rió, pero en el fondo presentía que Alex Miller había cambiado, solo un poquito, y quizá ni siquiera se había dado cuenta. En los días siguientes, su relación cambió. No de forma evidente, pero estaba ahí. Hubo más miradas, más conversaciones informales y, sobre todo, una conexión creciente que ninguno de los dos quería admitir, pero que inevitablemente estaba sucediendo. La pregunta era, ¿hasta dónde llegaría? Sara Carter nunca imaginó que en tan poco tiempo se sentiría realmente como en casa en la empresa. Tras la exitosa presentación, la inesperada bonificación, sobre todo, después de aquella noche en que Alex Miller se unió a su voluntariado, algo había cambiado, no solo en su relación con sus compañeros, sino también con Alex. Había un entendimiento tácito entre ellos. Algo que ninguno de los dos dijo en voz alta, pero imposible de ignorar. Y quizá por eso algunos empezaron a notarlo y no les gustó nada. El día empezó como cualquier otro. Sara estaba revisando documentos cuando recibió una notificación inesperada, un correo electrónico urgente enviado por el director de finanzas. Necesito hablar contigo ahora. Sala de conferencias 3. Sara frunció el ceño. Eso fue extraño. Aún así, tomó su cuaderno y se dirigió a la sala. Al entrar, encontró al director, al jefe de departamento y a otros dos supervisores, y en el centro de la mesa, una pila de documentos impresos. El ambiente estaba tenso. Sara, toma asiento, dijo el director, yendo directo al grano. Lo hizo, pero una sensación de inquietud empezó a crecer en su interior. ¿Qué pasa,
preguntó. El gerente respiró hondo y señaló los papeles. Estos son los informes que entregaste la semana pasada. Miró los documentos. Sí, eran los mismos informes de costos operativos. Y el director le arrojó otro paquete de papeles. Estos son los informes revisados por el equipo de auditoría, y hay graves discrepancias en las cifras. Sara frunció el ceño. Disculpe, ¿qué? El gerente se cruzó de brazos. Te acusan de manipulación de datos financieros. A Sara se le encogió el corazón. Esto es un error. Tomó los papeles y los examinó rápidamente. Las cifras eran distintas a las que había presentado, pero algo no cuadraba. Estas no eran mis cifras. Esos informes fueron alterados, dijo con voz firme. El director no parecía convencido. ¿Estás seguro? Sara sintió que se le encendía la cara. Jamás alteraría mis datos financieros. La gerente le sostuvo la mirada un buen rato antes de soltar un suspiro. Lo siento, Sara, pero la junta directiva ha decidido suspenderte hasta que esto se resuelva. Sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Suspendido? Es el procedimiento habitual en casos como este, explicó el director. Mientras investigamos, se le concederá una licencia sin acceso a los sistemas de la empresa. Sara intentó procesar sus palabras, pero solo pensaba, esto no puede estar pasando. Horas después, Sara salía del edificio con sus pertenencias en una caja. La gente la miraba con curiosidad. Algunos susurraban. Otros evitaban el contacto visual. Sintió un nudo en el pecho. Y entonces oyó una voz familiar detrás de ella. ¿Sí? Se giró y vio a Alex Miller caminando hacia ella. Sus pasos rápidos, su expresión seria. Su corazón se encogió aún más. Así que lo has oído, murmuró. Se detuvo frente a ella, observándola con atención. ¿Qué demonios está pasando? Sara se mordió el labio, intentando contener su frustración. Me han suspendido. Me acusan de manipulación de datos. Los ojos de Alex se oscurecieron con algo peligroso. Es ridículo, lo sé, pero no tengo forma de demostrar que no hice nada malo. Guardó silencio un momento y luego se cruzó de brazos. ¿Quién revisó tus informes? Sara respiró hondo. El gerente de finanzas y uno de los supervisores. Pero te juro, Alex, que yo no hice esto. Entrecerró los ojos ligeramente. Te creo, parpadeó. Él la creyó. Alex respiró hondo, como si intentara controlar su frustración. Dame un poco de tiempo. Arreglaré esto. Sara negó con la cabeza. Alex, no puedes intervenir así como así. Esto podría hacerte daño. Levantó una ceja. ¿De verdad crees que me importa? Ella no respondió. Luego dio un paso más cerca y dijo en voz baja, no te alejes demasiado. Esto no ha terminado. Y en ese momento, Sara le creyó. Porque por primera vez, alguien estaba dispuesto a luchar por ella. Durante los 2 días siguientes, Sara se quedó en casa, sin saber qué hacer. No sabía a dónde ir, qué pensar ni cómo demostrar su inocencia. Pero entonces, el miércoles por la tarde, recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, Sara. Encontré algo. Estaré en la oficina mañana por la mañana. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué había descubierto Alex? A la mañana siguiente, Sara regresó al edificio. La gente la observaba mientras caminaba por el pasillo. Pero a ella no le importó. Lo único que tenía en mente era averiguar qué tenía que decir Alex. Al entrar en su oficina, casi se le paró el corazón. Porque Alex no estaba solo. El gerente de finanzas y uno de los supervisores estaban sentados a la mesa, visiblemente incómodos. Y Alex, como siempre, tenía el control total de la situación. Sara, toma asiento. Ella obedeció, sintiendo la tensión en el ambiente. Alex se cruzó de brazos y miró directamente al gerente. ¿Por qué no le cuentas lo que acabamos de descubrir? El gerente tragó saliva con dificultad. Hubo un error al revisar el informe. Sara arqueó una ceja. ¿Un error?
Sí. Hubo una confusión de archivos. Y pareció que habías alterado los datos. Pero en realidad, fue un error interno. Sara sintió una mezcla de alivio y rabia. Así que me suspendiste sin siquiera verificar los hechos. El supervisor desvió la mirada, visiblemente avergonzado. Fue una decisión precipitada. Alex dio un golpe en la mesa, haciendo que todos se sobresaltaran. ¿Una decisión precipitada? Casi arruinaste la carrera de un empleado competente por incompetencia. Los dos hombres retrocedieron. Esto no se puede ignorar, dijo Alex con frialdad. Quiero que Sara reciba una disculpa formal y un informe completo de lo sucedido. El gerente asintió rápidamente. Por supuesto, señor Miller. Alex se volvió hacia Sara. Puedes volver al trabajo inmediatamente, contuvo la respiración. ¿En serio? ¿En serio? Y, sinceramente, me sorprende que quieras quedarte después de este desastre, sonrió con suficiencia. Bueno, no soy de las que se rinden fácilmente. Alex le devolvió la sonrisa. Me he dado cuenta. Cuando Sara salió de la oficina, sintió que se le quitaba un peso enorme de encima. Había vuelto. Pero lo más importante era que sabía que Alex Miller estaba de su lado. Y en el fondo, eso significaba más que cualquier bonificación o ascenso. Porque por primera vez, no estaba sola. Sabía que si Alex no hubiera intervenido, probablemente seguiría intentando demostrar algo que no hizo. Y eso significaba que le debía un favor. No le gustaba deberle nada a nadie, y menos al director ejecutivo de la empresa. Pero en el fondo, saber que Alex se había preocupado por ella la hacía sentir una incómoda calidez. En los días siguientes, el ambiente en la empresa cambió. Sara notó que la gente la miraba de otra manera. No con desdén, sino con cierta curiosidad e incluso respeto. Al fin y al cabo, no todos salían ilesos de una situación así. Pero más que eso, Alex era diferente. No de forma evidente, pero Sara lo percibía. Pasaba por su escritorio con más frecuencia, le preguntaba más sobre los informes y la miraba de una manera que la inquietaba. Y entonces ocurrió algo completamente inesperado. El viernes por la tarde, mientras Sara revisaba unos correos electrónicos, su teléfono vibró con un mensaje directo. Era de Alex. Cenamos esta noche. ¿Vienes? Sara levantó una ceja. ¿Qué? Se quedó mirando la pantalla un segundo, asegurándose de haber leído bien. ¿La estaba invitando a cenar? ¿O era una orden? Se mordió el labio, intentando ignorar el repentino nerviosismo, y respondió, ¿es una invitación o una citación? La respuesta llegó segundos después. Una citación. Sara puso los ojos en blanco, pero se rió entre dientes. ¿Y cuál es la ocasión? Digamos que es una celebración por haberte sacado de ese lío de sabotaje. Sara dejó escapar un suspiro dramático. Entonces, en realidad, ¿esto es solo una trampa para recordarme que te debo una? Exactamente. Nos vemos a las 8 de la tarde. Te mando la dirección. Sara cerró los ojos un momento. Era una idea terrible. Pero por alguna razón, sabía que iba a decir que sí. Esa noche, Sara llegó al restaurante un poco temprano. El lugar era de lujo, con iluminación tenue y un ambiente elegante que definitivamente le resultaba incómoda. En cuanto entró, una anfitriona la acompañó a la mesa, donde Alex ya estaba sentado, esperando. Él la miró y le dedicó una pequeña sonrisa. ¿Puntual? Me gusta eso. Sara arqueó una ceja al sentarse. Este lugar es demasiado elegante para alguien que cree que una barra de granola es una cena decente. Alex rió entre dientes. Quería impresionar. Tomó el menú y fingió estudiarlo. ¿Quieres impresionarme? Levantó su copa de vino, observándola por encima del borde. Al parecer, sí. Sara sintió un calor que le subía por el cuello. Está bien. ¿Y cuál es el verdadero motivo de esta cena? Alex se recostó en su silla, cruzándose de brazos. Quería ver cómo estabas después de todo lo que pasó. Frunció el ceño ligeramente. Estoy bien. Levantó una ceja. ¿Y tú? Sara dudó un momento antes de suspirar.
Bueno, fue horrible. Alex asintió, satisfecha con su honestidad. ¿Y ahora, cómo te sientes? Pensó un momento antes de responder. Supongo que soy más fuerte de lo que pensaba. Sonrió levemente. Sí, lo eres. Sara le sostuvo la mirada un instante. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no era una simple cena informal. Había algo diferente en esa noche. Había una tensión en el aire que ninguno quería admitir. Pero ambos la percibieron. La conversación fluyó con más fluidez después de eso. Sara notó que cuando Alex se relajaba, no era tan intimidante como en la oficina. De hecho, incluso tenía un sentido del humor sarcástico y mordaz que la divertía. Y Alex se dio cuenta de que Sara era aún más encantadora fuera del trabajo. Tras una hora de conversación, el camarero trajo la cuenta. Sara buscó su billetera. Pero Alex la detuvo con una mirada. ¿No estarás pensando en pagar? Arqueó una ceja. Al menos puedo dividirlo. No, eso es anticuado. Alex sonrió. Digamos que es tradicional. Puso los ojos en blanco, pero también sonrió. Al salir del restaurante, la atmósfera entre ellos se sentía diferente. Había una nueva carga en el aire. Algo tácito, pero innegable. Y por primera vez, Sara se dio cuenta de que quizá estaba jugando con fuego. Porque hasta ese momento, nunca se había parado a pensar en lo que significaba tener toda la atención de Alex Miller. Pero ahora era imposible no darse cuenta. Le abrió la puerta del coche. Y justo antes de que subiera, dijo algo que le aceleró el corazón. Disfruté mucho esta noche. Sara tragó saliva con dificultad. Solo era la cena. No te acostumbres. Alex sonrió con sorna. Demasiado tarde. Subió al coche antes de que su cerebro tuviera tiempo de procesar lo que eso realmente significaba. Pero una cosa era segura. Nada volvería a ser igual. Sara nunca imaginó que una cena informal estaría bien. Quizás algo menos informal pudo haber cambiado tanto entre ella y Alex. Para el lunes siguiente, cuando entró a la oficina, esperaba que todo volviera a la normalidad. Pero, para su sorpresa, nada era normal. Algo era diferente. ¿Y lo más frustrante? Sabía que la razón era Alex. Él no actuaba diferente. Pero Sara podía sentir el cambio en la forma en que él la miraba. En la forma en que los demás la miraban después de cenar juntos. Y, sobre todo, en la forma en que su corazón reaccionaba cada vez que él estaba cerca. Lo cual era un gran problema porque Alex Miller no era alguien con quien se pudiera jugar. Esa mañana, Sara estaba concentrada en un informe cuando oyó a alguien carraspear a su lado. Levantó la vista y vio a Alex allí de pie. Manos en los bolsillos. Expresión neutral. ¿Acompañarías al director ejecutivo a la cafetería? Sara parpadeó un par de veces. ¿Era una invitación? Era una citación. Puso los ojos en blanco, pero sonrió y se levantó. Caminaron juntos hacia la cafetería de la empresa. Y Sara notó cómo la gente los observaba. Estaban atentos, pero a Alex no parecía importarle en absoluto. Cuando llegaron al mostrador, hizo el pedido sin siquiera preguntarle qué quería. Café solo, sin azúcar, le dijo a la barista. Sara se cruzó de brazos. ¿Crees que me conoces bien, verdad? Alex esbozó una pequeña sonrisa. Creo que sí. Sara intentó no pensar en que quizás sí lo hiciera. Cuando les sirvieron el café, Alex la condujo a una mesa en un rincón más tranquilo. Guardó silencio un momento antes de hablar. Sara, quiero que empieces a participar en más reuniones ejecutivas. Casi se atraganta con el café. Espera, ¿qué? La miró con seriedad. Tienes potencial. Quiero ver hasta dónde puedes llegar. Sara parpadeó un par de veces, intentando procesarlo. ¿Y si no quiero? Entonces dame una buena razón. Se mordió el labio, vacilante. ¿La verdad? Quería hacerlo, pero el miedo a arruinarlo la frenaba. Alex pareció notarlo. ¿Tienes miedo de fracasar? Sara respiró hondo. No me gusta cometer errores.
Alex apoyó los brazos en la mesa y la miró directamente, luego aprendió a fallar sin miedo. Sara se quedó sin palabras, pero en el fondo sabía que él tenía razón. Y quizá era hora de aceptar el reto. En los días siguientes, Sara se dio cuenta de que Alex hablaba en serio. Empezó a ser invitada a reuniones importantes. Él le pedía su opinión con más frecuencia. Y poco a poco, la forma en que la gente de la empresa la veía empezó a cambiar. Ya no era solo una asistente. Era alguien a quien Alex Miller valoraba. Y eso no pasó desapercibido. El viernes, Sara estaba organizando un informe. Recibió una notificación de Alex. Cena esta noche. Ella arqueó una ceja. Esta vez sí que le estaba preguntando. ¿Pero el problema? Sara sabía que si decía que sí, estaría cruzando una línea invisible. Ella escribió una respuesta. No puedo esta noche. Su respuesta llegó en segundos. Entendido. Pero un día dirás que sí. Sara suspiró porque en el fondo sabía que él tenía razón. La pregunta era, ¿qué pasaría cuando finalmente llegara ese día? Sara pensó que rechazar la invitación de Alex a cenar aclararía cualquier confusión emocional. Pero estaba muy equivocada. De hecho, solo pareció avivar su interés. ¿Y lo peor? Su propio interés también crecía. Pasaron los días. Y la nueva rutina de Sara incluía más reuniones, más desafíos y más interacciones con Alex. Amaba todo lo que estaba aprendiendo. Pero también odiaba que, cada vez más, ella y Alex parecieran estar jugando a un juego peligroso. Un juego que nadie se atrevía a mencionar, pero que ambos sentían. El miércoles por la tarde, Sara estaba en la cafetería de la empresa tomando café cuando sintió que alguien se acercaba. No necesitó mirar para saber quién era. Café solo, sin azúcar. Alex murmuró a su lado. Sara sonrió con suficiencia. Si alguna vez cambio mi pedido, ¿te volverás loca? Arqueó una ceja. No, pero me decepcionaría. Se rió. Tomaron sus cafés y se sentaron en una mesa tranquila. Y por un momento, parecían dos personas normales. Pero entonces Alex rompió el silencio. ¿Por qué rechazaste la cena esa noche? Sara no se esperaba esa pregunta. Parpadeó un par de veces antes de responder. Porque sería una pésima idea. Alex ladeó ligeramente la cabeza, observándola. ¿Y por qué? Se cruzó de brazos. Porque eres mi jefe. Él esbozó una leve sonrisa. Eso nunca había sido un problema. Sara sintió que se le calentaba la cara. No hagas que esto parezca raro. No soy yo quien lo hace raro. Soltó un profundo suspiro. Alex, ambos sabemos que esto no puede pasar. Guardó silencio un momento antes de responder. ¿Y si yo lo quisiera? El corazón de Sara se aceleró. Ahora estaba siendo directo. Pero no podía. No podía cruzar esa línea. Así que respiró hondo y le dedicó una pequeña sonrisa. Entonces ese sería tu problema. Y ella se marchó antes de que él pudiera decir nada más. Esa noche, Sara no pudo dormir bien. Sabía que Alex no era de los que se rendía fácilmente. Y por primera vez, se preguntó si quería que se diera por vencido. ¿El problema? Ya sabía la respuesta. Pero admitirlo era otra historia. En los días siguientes, las cosas se sintieron diferentes. Alex no se echó atrás. Pero él tampoco la presionó. Simplemente estaba allí, observándola. Esperando. Y Sara sabía que en algún momento cedería. La única pregunta era cuándo. Durante los últimos días, Sara había estado fingiendo que no pasaba nada. Fingiendo que la forma en que Alex la miraba no le aceleraba el corazón. Fingiendo que el hecho de que él no la hubiera vuelto a invitar a cenar no la decepcionaba. Pero la verdad era simple. La tensión entre ellos se estaba volviendo insoportable. Y Sara sabía que, tarde o temprano, algo tenía que pasar. El viernes por la mañana, Sara estaba sentada en su escritorio. Concentrada en el informe que Alex le había pedido. O al menos, intentaba concentrarse. Porque cada 5 minutos, su mente volvía a él.
A la forma en que la miraba. A la forma en que parecía esperar a que ella cediera. ¿Y lo peor? No estaba segura de si quería seguir resistiéndose. Suspirando, negó con la cabeza e intentó concentrarse en los números que tenía delante. Pero entonces su teléfono vibró con un mensaje. Era de Alex. Mi oficina. Ahora. Sara puso los ojos en blanco. Pero el corazón le dio un vuelco. Agarró su cuaderno y se levantó. Intentando parecer despreocupada. Pero en el fondo, no sabía que nada de esta conversación sería normal. Al entrar en la oficina de Alex, notó algo diferente de inmediato. No estaba sentado detrás de su escritorio como solía hacerlo. En cambio, estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad. Sara cerró la puerta suavemente. ¿Necesita algo, señor Miller?, preguntó, intentando mantener un tono profesional. Alex se giró para mirarla. Y se quedó mirando un buen rato. Y entonces, sin dudarlo, preguntó, ¿cuánto tiempo piensas fingir que no sientes lo mismo que yo? El corazón de Sara se paró por un instante. No esperaba que fuera tan directo. Tragando saliva con dificultad, se cruzó de brazos. ¿Y qué crees que siento exactamente? Alex esbozó una leve sonrisa. Como si supiera algo que ella aún no se había admitido. Creo que sientes lo mismo que yo. Sara apartó la mirada. Intentando controlar la oleada de emociones que la embargaba. Esto no puede pasar, Alex. Dio un paso más cerca. ¿Por qué no? Lo miró a los ojos de nuevo. Porque eres mi jefe. ¿Y? Sara parpadeó. ¿Y está mal? Alex levantó una ceja. Claramente no estaba convencido. ¿Mal para quién? ¿Para los demás o para ti? No dijo nada porque no tenía respuesta. Y Alex lo sabía. Dio un paso más. Cerrando la distancia entre ellos. Dame una razón real por la que esto no debería pasar. Sara respiró hondo. Porque todo saldrá mal. Alex ladeó ligeramente la cabeza. ¿Y si sale bien? Contuvo la respiración porque, por primera vez, consideró esa posibilidad. Y eso fue aterrador. El silencio entre ellos se llenó de algo que ninguno se atrevió a decir. Sara sintió el calor que irradiaba Alex. La intensidad de su mirada. Era como si esperara que ella cediera. Y tal vez ella quería hacerlo. Pero antes de que pudiera hacer nada, sonó el teléfono de Alex. Rompiendo el momento. Miró la pantalla y suspiró. Necesito tomar esto. Sara asintió rápidamente. Aprovechando la oportunidad para irse. Necesitaba aire. Durante los siguientes días, Sara evitó a Alex tanto como pudo. No porque estuviera enojada. Pero porque sabía que si se quedaba cerca de él, no podría resistirse. Y ahora mismo, no estaba lista para lidiar con eso. Pero Alex no parecía dispuesto a dejarlo ir. El martes por la tarde, recibió un mensaje suyo. Cenamos esta noche. Sin excusas. Sara se mordió el labio, dudando. Sabía que si decía que sí, no habría vuelta atrás. Pero antes de que pudiera responder, Alex envió otro mensaje. Solo una cena. Lo prometo. Sara respiró hondo. Y antes de que pudiera cambiar de opinión, respondió, de acuerdo. La cena fue sorprendentemente tranquila. Hablaron de trabajo. Anécdotas graciosas de la oficina. Cosas normales. Y por un momento, Sara se permitió olvidar la gravedad de la situación. Pero al salir del restaurante, ocurrió lo inevitable. Alex la agarró del brazo antes de que pudiera subir al taxi. Ella lo miró sorprendida. ¿Sí? Su voz era más baja. Más intensa. Su corazón latía con fuerza. Y entonces, antes de que pudiera pensar, Alex se inclinó y la besó. El beso no fue planeado. No fue algo lógico. Era inevitable. Había deseo. Tensión. Pero también, algo más. Algo que Sara no quería admitir. Cuando se separaron, Alex la miró a los ojos y le dedicó una leve sonrisa.
¿Sigue siendo un error para ti? Sara no supo qué responder. Porque, en ese momento, lo único que tenía en mente era que quería besarlo de nuevo. Y quizás eso era lo más peligroso de todo. Sara no podía dejar de pensar en ese beso. Fue irracional. Estuvo mal. Y, sin embargo, no podía desear que no hubiera sucedido. Desde que conoció a Alex Miller, su vida se había descontrolado por completo. Y ya no podía fingir que no pasaba nada. El problema era qué hacer al respecto. A la mañana siguiente, Sara se despertó más agotada que al acostarse. La noche había sido un maraña de pensamientos, recuerdos del beso y la abrumadora incertidumbre de lo que significaba todo aquello. Necesitaba ser racional. Trabajaba para Alex. Él era su jefe. Esto podría complicarlo todo. Pero mientras repetía esos argumentos mentalmente, sabía que ya era demasiado tarde. Porque la verdad era simple. Quería más. Y eso era un problema. En la oficina, las cosas eran diferentes. No de forma obvia. Pero Sara podía sentir la mirada de Alex sobre ella. Cada vez que pasaba junto a su escritorio, no mencionaba el beso. Pero él tampoco la evitó. Era como si esperara a que ella tomara una decisión. Y cuanto más esperaba, más se daba cuenta de que necesitaba decidir pronto. El viernes, al final de la jornada laboral, Sara estaba recogiendo sus cosas cuando recibió una notificación inesperada. Un mensaje de Alex Pentouse. 8. El corazón de Sara se aceleró. Sabía que si iba, ya no habría incertidumbre. Pero en ese momento, ya no quería correr. Así que respiró hondo y decidió irse. Cuando llegó al ático, Alex ya estaba allí. Apoyado en la barandilla, contemplando la ciudad. Se giró al oírla acercarse. Pensé que no vendrías. Sara esbozó una leve sonrisa. Pensé en no venir. Él levantó una ceja. ¿Y por qué lo hiciste? Ella guardó silencio un momento. Entonces respiró hondo y dijo la verdad. Porque no quiero huir de esto. Alex le sostuvo la mirada un instante. Y entonces, sin decir palabra, se acercó y la besó de nuevo. Esta vez, no hubo dudas. Sin excusas. Era real. Y Sara ya no quería luchar contra ello. Pero cuando se separaron, una pregunta flotaba en el aire. ¿Y ahora qué? En los días siguientes, Sara y Alex siguieron viéndose fuera del trabajo. Pero dentro de la oficina, nada cambió. Eran profesionales. Pero quienes los conocían bien empezaban a percibir que algo era diferente. Y Sara sabía que no tardaría en hacerse preguntas. El lunes, Alex la llamó a su oficina. Sara cerró la puerta y se cruzó de brazos. ¿Se trata del trabajo o de nosotros? Él esbozó una leve sonrisa. Esta vez, se trata de nosotros. Ella tragó saliva con dificultad. ¿Qué pasa? La miró con seriedad. Esto no puede permanecer en secreto para siempre. Sara sintió un nudo en el estómago. ¿Quieres que esto sea público? Alex se encogió de hombros. No quiero esconderme. No lo necesito. Sara guardó silencio un momento. Luego respiró hondo y asintió. Porque en el fondo, sabía que este día llegaría. La idea de no ocultar lo que pasaba entre ella y Alex la asustaba más de lo que quería admitir. Últimamente, todo había sido sencillo, al menos tan sencillo como podía serlo una relación con Alex Miller. Fuera del trabajo, se veían todas las noches. Hablaban de todo. Se reían juntos. Y para su propia sorpresa, Sara empezaba a disfrutarlo más de lo debido. Pero dentro de la oficina, todo seguía igual. O al menos hasta ahora. A la mañana siguiente, Sara llegó al trabajo sintiendo una extraña tensión en el ambiente. La gente la miraba con otros ojos. Algunos susurraban entre sí. Otros simplemente la miraban fijamente. Ella frunció el ceño, confundida, y entonces vio algo que le revolvió el estómago. En una pantalla cercana, había un artículo de noticias abierto. El director ejecutivo de Miller Enterprises fue visto cenando íntimamente con un empleado. Sara contuvo la respiración. Su nombre no aparecía en el artículo,
Pero la foto era de ella y Alex saliendo del restaurante la semana pasada. Sintió que se le calentaba la cara. Fue directa a su escritorio y cogió su teléfono. Un mensaje de Alex ya la esperaba. Mi oficina. Al entrar en su oficina, Sara cerró la puerta y se cruzó de brazos. Así que esto se hizo público antes de lo esperado. Alex estaba sentado en el borde de su escritorio, con el teléfono en la mano. No parecía sorprendido en absoluto. Alguien nos vio en el restaurante. Sara dejó escapar un suspiro. ¿Y ahora? Alex se encogió de hombros. Ahora avanzamos. Sara arqueó una ceja. ¿Eso es todo? ¿No te importa? La miró directamente a los ojos. ¿Te importa? Sara abrió la boca para responder, pero se dio cuenta de que no sabía la respuesta. En los días siguientes, los chismes corrieron como la pólvora en la oficina. Todos tenían una opinión. Algunos decían que Sara intentaba ascender en la empresa. Otros pensaban que era solo otra distracción para Alex. Y con cada nuevo rumor, se sentía cada vez más asfixiada. ¿Pero Alex? Alex parecía imperturbable. No dejó que lo afectara. Y, en cierto modo, eso la irritó. Porque para ella, esto no era sencillo. Esta era su carrera. Su vida. Y ahora la trataban como un escándalo. El viernes, después de un día especialmente duro, Sara estaba recogiendo sus cosas para irse cuando Alex apareció junto a su escritorio. Vamos, frunció el ceño. ¿A dónde? A un lugar donde nadie nos moleste. Dudó un segundo. Pero entonces se dio cuenta de que necesitaba esto. Así que agarró sus cosas y lo siguió. Fueron a un restaurante tranquilo, lejos de miradas indiscretas. Y por primera vez en días, Sara respiró hondo y se relajó. Alex lo notó. ¿Un día difícil? Soltó una risa sin humor. Una de las peores. Él le sostuvo la mirada un instante. ¿Puedo arreglar esto? Sara negó con la cabeza. No. Si no puedo con esto sola, entonces no soy lo suficientemente fuerte para estar aquí. Alex esbozó una pequeña sonrisa. Esa es una de las cosas que más me gustan de ti. A Sara le dio un vuelco el corazón. Pero antes de que pudiera responder, él se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Saldremos de esto. Y en ese momento, Sara quiso creerle. Porque, a pesar de todo, no quería rendirse. No en esto. No con él. Sara nunca imaginó que su vida daría este giro. Cuando empezó a trabajar en Miller Enterprises, lo único que quería era estabilidad. Ahora su vida aparecía en las páginas de chismes. Había rumores en la oficina, miradas curiosas y juicios que nunca pidió. Pero también estaba Alex. Y por muy caótico que pareciera todo a su alrededor, cuando estaba con él, todo cobraba sentido. El lunes por la mañana, Sara entró en la oficina, decidida a afrontarlo todo. No se escondería. No dejó que nadie definiera su historia. Y para su sorpresa, a medida que avanzaba el día, los comentarios empezaron a disminuir. La gente dejó atrás los escándalos rápidamente. Y parecía que estaban listos para el siguiente. Pero para Sara, la verdadera prueba aún estaba por venir. Porque últimamente, había algo diferente en Alex. Había algo en la forma en que la miraba. Algo en las breves pausas antes de hablar. Como si estuviera esperando el momento oportuno. Y en el fondo, Sara presentía que ese momento se acercaba. El viernes por la noche, Alex la invitó a una cena especial. Pero esta vez, el ambiente era diferente. El restaurante era privado. La mesa estaba decorada con velas y flores. Y cuando Alex la tomó de la mano, Sara supo que algo grande estaba a punto de suceder. La miró a los ojos y respiró hondo. Sara, nunca se me ha dado bien expresar mis emociones. Esbozó una leve sonrisa. Me di cuenta. Se rió entre dientes. Pero tú cambiaste eso. El corazón de Sara latía con fuerza. Alex suspiró y continuó. Creí que mi vida estaba completa. Que lo tenía todo. Pero entonces llegaste tú. Y por primera vez, me di cuenta de que me faltaba algo.
Sara sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Él sonrió levemente antes de arrodillarse frente a ella. Sara abrió mucho los ojos y se quedó sin aliento. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. La abrió. Y dentro, un anillo precioso brillaba bajo la suave luz del restaurante. Nunca imaginé que encontraría a alguien como tú. Alex le tomó la mano con firmeza. Alguien que me desafía. Me hace reír. Me dan ganas de ser mejor hombre. Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Sara. Me enseñaste que la vida no se trata solo del éxito, sino de con quién tenemos a nuestro lado para compartirlo. Alex respiró hondo. Sus ojos se clavaron en los de ella. Entonces, Sara Carter, ¿quieres ser mi esposa? Sara sintió que el corazón le iba a estallar. No podía dejar de sonreír. Incluso mientras las lágrimas caían. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían su vida para siempre. Sí. Por primera vez en mucho tiempo, Alex sonrió abiertamente. Le puso el anillo en el dedo. Se levantó, atrayéndola hacia un beso lleno de promesas. En ese momento, nada más importaba. Excepto el hecho de que se habían elegido el uno al otro. Meses después, el gran día finalmente llegó. Sara nunca se había sentido tan nerviosa. Pero tampoco tan feliz. Se paró frente al espejo, luciendo un vestido blanco impresionante. Sus ojos brillaban de emoción. Y cuando se abrieron las puertas de la iglesia, vio a Alex en el altar. Lucía impecable con su traje negro. Pero sus ojos tenían la misma intensidad de siempre. Pero ahora había algo nuevo. Algo más profundo. Algo que solo ella tenía el privilegio de saber. Mientras Sara caminaba hacia el altar, todo a su alrededor se desvaneció. Solo eran ella y él. Y cuando se detuvo frente a él, supo que estaba justo donde debía estar. El juez comenzó la ceremonia. Pero Sara apenas oyó las palabras. Solo podía sentir la presencia de Alex. La firmeza con la que le sostenía la mano. Como si nunca la fuera a soltar. Finalmente, llegó el momento de los votos. Alex la miró y sonrió. Sara, nunca imaginé que alguien como tú llegaría a mi vida. Y lo puso todo patas arriba de la manera más perfecta. Soltó una suave risa. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Siempre he sido un hombre que necesitaba certezas. Pero me enseñaste que a veces las mejores cosas de la vida son las que no planeamos. Alex respiró hondo antes de continuar. Prometo amarte. Apoyarte. Y recordarte cada día cuánto has mejorado mi vida. Sara se tragó las lágrimas. Y le apretó las manos. Entonces le llegó el turno. Alex, cuando te conocí, no tenía ni idea de cuánto me cambiarías el mundo. Se rió suavemente. Sara sonrió. Pero ahora no puedo imaginar mi vida sin ti. Respiró hondo antes de continuar. Prometo amarte incluso cuando seas terco. Prometo reírme de tus chistes malos. Prometo estar a tu lado en cada victoria y en cada desafío. Sara lo miró a los ojos. Y sobre todo, prometo ser tuya. Hoy y siempre. Alex tragó saliva con dificultad. Claramente conmovido. Y cuando finalmente escucharon las palabras. Ahora los declaro marido y mujer. Él no esperó. Atrajo a Sara hacia sí en un beso apasionado. Mientras todos a su alrededor aplaudían y se enjugaban las lágrimas. ¿Y en ese momento? Sabían que esta era solo la primera página de una nueva historia. Una historia que escribirían juntos para siempre.